Hola a todos, chicos. Volvemos por aquí. Hoy es lunes 30 de marzo. Nos toca ver el cálculo de asíntotas. Ya sabemos identificarlas en una gráfica, pero vamos a ver cómo podemos calcular de manera analítica, una vez que tenemos la expresión de nuestra función, si tiene asíntotas y cuáles son sus ecuaciones. Entre mañana y pasado veremos lo que nos queda del tema, que son pues la continuidad, el análisis de la continuidad de una función. Y con eso daríamos por finalizado, antes de las vacaciones de Semana Santa, el tema de límites y continuidad. Ya os iré diciendo también en los vídeos de estos días qué será lo que os voy a pedir que me entreguéis para dar por finalizado este tema y ya irnos de vacaciones la semana que viene sin pensar en nada que tengáis que entregar. Entonces, habíamos visto que teníamos tres posibles asíntotas, vertical, horizontal y oblicua, ¿vale? Tres tipos de asíntotas. Además, resulta que los dos tipos, los últimos que acabo de nombrar, es decir, las horizontales y las oblicuas, tenían una particularidad que es que son excluyentes entre sí. Entonces, podíamos tener una función a ver, un momento, así. Podríamos tener una función que tuviera solamente asíntotas verticales, solamente asíntotas horizontales, solamente asíntotas oblicuas, que tuviera vertical y horizontal, vertical y oblicua, pero lo que no puede tener es horizontal y oblicua al mismo tiempo, porque como veremos, resulta que la asíntota horizontal es un caso particular de la oblicua. Cuando hablamos de por supuesto, cuando hablamos de asíntotas ya sabéis que son rectas a las que la función se aproxima, pero nunca llega a alcanzar. Cuando hablábamos de las asíntotas verticales, nos aparecían en las gráficas pues de esta manera, ¿no? Resulta que cuando la función se acerca a esa asíntota vertical, empieza a crecer infinitamente, es decir, se nos va a más infinito, como nos ocurre, por ejemplo, aquí, o en el segundo ejemplo aquí, o bien se nos va hacia abajo, es decir, decrece infinitamente y se nos va a menos infinito, como ocurre pues aquí y aquí. Hay 8 posibles casos, ¿vale? Que son los que tenéis ahí en las 8 imágenes, dependiendo de si eso de que nos vamos a más infinito o a menos infinito nos ocurre por los dos lados, solo por uno, si nos vamos en los dos casos a más infinito o en los dos casos a menos infinito. Entonces, salen todas esas posibles combinaciones. ¿Cuándo nos encontrábamos con estas asíntotas? Pues si recordáis, nos pasaba cuando teníamos funciones racionales o logaritmos. ¿De acuerdo? Entonces eso ya es lo primero que tenemos que tener en mente. Siempre que veamos una expresión de una función racional, es decir, un cociente, tenemos que pensar en que aquellos valores que no pertenecen al dominio de nuestra función, que eran aquellos que anulaban el denominador, son posibles asíntotas verticales, ¿no? Son estos que yo tengo por aquí como puntos sospechosos. Y cuando nos encontramos con la expresión de un logaritmo, pues ese punto sospechoso, que va a ser una asíntota vertical, será aquel valor de x que anule el argumento del logaritmo. La mayoría de las veces las que vamos a analizar van a ser racionales, ¿vale? Pero acordaos también de que los logaritmos tenían asíntotas verticales. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser pensar en cuáles son esos posibles puntos en los que nos aparezca una asíntota vertical, que son aquellos puntos que no pertenecen al dominio de nuestra función, es decir, los que anulan el denominador. Y a continuación lo que vamos a hacer es calcular los límites laterales, teniendo en cuenta ese punto A que no pertenece al dominio de nuestra función. Entonces haremos el límite lateral cuando nos acercamos a A por la izquierda y cuando nos acercamos a A por la derecha. Para que sea una asíntota vertical, el resultado de ese límite tiene que ser más o menos infinito, de cada uno de esos límites laterales, quiero decir, más o menos infinito. Y son válidos todos los resultados que nos puedan dar, es decir, que nos den en los dos casos más infinito, menos infinito o en uno positivo o en otro negativo, da igual. El caso es que si ese límite vale infinito, va a resultar que ese valor de A al que tiende esa X es una asíntota vertical.
En el caso de que nos dé infinito cuando nos acercamos a A por la izquierda, diremos que es una asíntota vertical por la izquierda. Y en el caso de que nos dé ese límite infinito cuando nos acercamos a A por la derecha, diremos que es un límite vertical, una asíntota vertical por la derecha. Puede suceder que tengamos en los dos casos que esa asíntota, por ejemplo, fijaos en este ejemplo, esta recta, esta asíntota vertical, es tanto por un lado como por el otro, entonces a lo mejor no tiene sentido que digamos es una asíntota tan vertical por la izquierda y por la derecha. Tendrá más sentido que lo especifiquemos cuando sea, por ejemplo, este caso, esta recta de aquí es una asíntota vertical pero solo por un lado, que es por la derecha, y por ejemplo el caso de la izquierda, esta asíntota es una asíntota vertical solo por la izquierda. Entonces, sobre todo en esos casos es cuando tiene sentido que digamos lo de si es por la izquierda o por la derecha. Recordad además que la manera en la que expresamos nuestra asíntota es, fijaos, a ver, esta A que es un valor de x, ¿no? Entonces nuestra asíntota será x igual a A, será la ecuación de nuestra asíntota. Bueno, y además tengo por aquí apuntado que si la función que tenemos que analizar fuera un logaritmo, no tendría sentido que calculáramos los límites laterales del valor que anula el argumento, porque si recordáis los logaritmos tienen solamente una rama, ¿vale? Después, ¿qué pasa con las asíntotas horizontales? Bueno, pues pueden tener esta pinta. Esa asíntota horizontal en esta ocasión, como es un valor de y, su expresión será y igual a un número que vamos a llamar b. Esa sería la ecuación de la recta que representa esa asíntota horizontal. Nos podemos encontrar con que presenta una asíntota horizontal solo cuando nos vamos a menos infinito, solo cuando nos vamos a más infinito, o que resulte que tenemos una asíntota horizontal tanto cuando la x tiende a menos infinito como a más infinito, y además puede ser que dicha asíntota sea la misma, como es el caso de aquí de abajo a la izquierda, o que tengamos dos diferentes, una cuando nuestra x tiende a menos infinito y otra cuando nuestra x tiende a más infinito. ¿Cómo vamos a calcular eso? Pues fijaos, ya os estoy dando una pista. Si estamos hablando de que es un valor al que nuestra función se acerca cuando la x tiende a menos infinito o a más infinito, eso ya tiene que hacernos pensar en este límite, en el límite de la función cuando nuestra x tiende a menos infinito o cuando tiende a más infinito. Si esta función, si este límite que estamos calculando nos da un número, entonces sí que tiene una asíntota horizontal cuya ecuación será igual a ese número. Si nos diera ese límite cuando la función tiende a... si calculáramos el límite de la función cuando x tiende a más infinito o a menos infinito y el resultado fuera menos infinito, ¿vale? Que es lo que está escrito por aquí abajo, entonces no tiene asíntota horizontal. Solamente tiene asíntota horizontal cuando el límite que calculamos nos da un número, ¿de acuerdo? Entonces, si nos da un número cuando estamos calculando este límite de aquí, es decir, cuando nuestra x tiende a menos infinito, entonces estaremos calculando nuestra asíntota horizontal por la izquierda, cuando tiende a menos infinito por la izquierda. Y en cambio, si hablamos de este otro límite, cuando nuestra x tiende a más infinito, entonces estaremos calculando nuestra asíntota horizontal por la derecha. Estos dos valores, b, a pesar de que aquí los escribí con la misma letra, no tienen por qué coincidir. Pensad en el caso que estábamos hablando aquí al final de todo, ¿vale? Pensad en este de aquí. Este caso, el límite cuando la x tiende a menos infinito da un valor b, y el límite cuando la x tiende a más infinito da otro valor b', por ejemplo. En el caso de la izquierda, resulta que esos dos límites coincidirían, ¿vale? En este caso sí coincidiría con el mismo valor b, pero no tiene por qué, ¿vale? Acordaos de las gráficas cuáles son las opciones que podemos tener. Y por último, las oblicuas, ¿qué ocurre con ellas? Pues que son de este tipo. Tenemos una recta tal que así,
esta recta es la asíntota oblicua y su ecuación es de este tipo, y igual a mx más n. Entonces, estas son un poquito diferentes en el sentido de que no se calculan en un paso directamente, sino que hay que hacer dos pasos. Nuestros pasos consisten en calcular cuánto tienen que valer esta m, esta pendiente, y esta n, está ordenada en el origen. ¿Por qué la asíntota horizontal es un caso particular de la asíntota oblicua? Pues porque si nuestra pendiente vale 0, ¿qué nos queda? La ecuación de una recta horizontal. Entonces, digamos que nuestra asíntota horizontal es simplemente un caso particular de la asíntota oblicua en la cual al calcular el valor de la pendiente nos ha dado 0. Bien, entonces, os decía, las asíntotas oblicuas. Vamos a calcular la ecuación de esa recta, empezando por buscar el valor de m y después calculando el valor de n. ¿Cómo calculamos el valor de m? Con esta expresión de aquí. Es decir, tenemos que hacer el límite cuando nuestra x tiende a infinito o a menos infinito de la función partida por x. ¿Vale? Tenemos que dividir nuestra función por x y hacer ese límite en el infinito. Podemos calcular esos límites cuando nuestra x tiende a más infinito o a menos infinito, de manera que en cada caso estaremos buscando nuestra asíntota oblicua por la derecha y nuestra asíntota oblicua por la izquierda. Si nos fijamos en la gráfica, ¿cómo sabemos cuál es la asíntota oblicua por la derecha y por la izquierda? Tenemos que acordarnos de lo siguiente: cuando nuestra x tiende a más infinito, es decir, signo positivo, pues va a ser por la derecha. Entonces, se correspondería con este tramo de aquí de la función. Cuando nuestra x tiende a más infinito, estamos haciendo este recorrido. Entonces, esta sería, por así decirlo, la zona de la función en la que estamos calculando nuestra asíntota oblicua por la derecha. Y en cambio, cuando estamos calculando el límite cuando nuestra x tiende a menos infinito, estaríamos calculando la asíntota oblicua por la izquierda. Es decir, estaríamos viendo este tramo de la función, esta rama. Cuando nuestra x tiende a menos infinito estamos haciendo este recorrido. Entonces sería, digamos que esta, la asíntota oblicua por la izquierda. Me diréis, oye Carla, pero es que aquí solo hay una asíntota, o sea, en realidad es la misma recta. Sí, efectivamente, en este ejemplo sí es la misma, pero no tiene por qué. Es decir, podría darse el caso de que nos pusieran una función que al calcular los límites cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, nos dieran valores diferentes de nuestra pendiente y por lo tanto rectas diferentes. Entonces, en ese caso, tenéis que tener un poco claro dónde estarían esas rectas, ¿no? Y dónde las tendríais que representar. Entonces, acordaos de eso. Si nuestra x tiende a más infinito, estoy calculando la asíntota oblicua por la derecha. Y si nuestra x tiende a menos infinito, calculo mi asíntota oblicua por la izquierda. Entonces, el primer paso está: tenemos que calcular nuestra pendiente, ¿vale? Y para eso hacemos el límite cuando x tiende a más o menos infinito de nuestra función partido por x. Esa m se supone que nos va a dar un número, claro, lógicamente, si no, no tiene asíntota oblicua. Una vez que tengamos ese número, vamos a hacer el segundo paso, que es calcular nuestra n, que es con esta expresión de aquí. Vuelve a ser un límite, pero en esta ocasión a la función no la vamos a dividir entre x, sino que le vamos a restar m veces x. Es decir, vamos a coger el valor de m que hayamos calculado aquí, en el primer límite, lo vamos a multiplicar por x y entonces esa expresión que nos quede es de la que vamos a calcular el límite. Nos dará también un número y entonces ya una vez que sepamos cuánto es m y cuánto es n, sacamos la ecuación de nuestra asíntota oblicua. Además, por aquí tengo apuntado que hay un posible atajo en el caso de que nuestra función sea una función racional. ¿De acuerdo? Si la función de la que tenemos que calcular las asíntotas es un cociente de dos polinomios, tenemos un posible atajo que sale de hacer la división de esos polinomios. La división de esos polinomios
nos va a quedar algo del estilo de lo que tengo aquí abajo, ¿vale? Esta división nos dará como resultado un cociente, tendremos un resto y entonces la expresión será el cociente más el resto entre el divisor, será nuestro resultado. Entonces, nos fijamos en qué pasa con ese cociente. Si este cociente resulta que es un polinomio de grado 1 y además, si cojo este nuevo cociente de aquí, esta nueva división de aquí, y calculo el límite en el infinito y me da 0, entonces resulta que ese cociente que me había salido es la asíntota oblicua por ambos lados, es decir, ya tengo directamente la ecuación de mi asíntota oblicua. Vale, toda esta información vamos a ponerla en práctica. Los ejercicios que tenéis a todo esto, esta teoría que os acabo de contar está aquí, ¿vale? Es esta parte de las fotocopias. Y ahora los ejercicios son los que están pues aquí arriba a la derecha, perdón, arriba, ¿no? Esa fotocopia, esa es mi perra que debe de darle pesadillas que hable de matemáticas. Bueno, entonces los ejercicios son estos tres: el 8.8, el 8.41 y el 8.45. Voy a resolver el 8.8 y del 8.45 voy a resolver los dos primeros, el A y el B. El C y el D, además del 8.41, os los dejo propuestos. Os los dejo propuestos y os subiré las soluciones probablemente mañana a las 4 de la tarde en un vídeo, ¿vale? Ya sabéis. Bien, el 8.8 dice: halla todas las asíntotas de estas dos funciones y además esboza sus gráficas. Bueno, entonces, la primera de ellas, venga, la voy a llamar apartado A. Entonces, tenemos aquí este cociente. Vamos a empezar viendo las asíntotas verticales, ¿vale? Asíntotas verticales. Teníamos que fijarnos en el dominio de la función. El dominio de esta función es todo R excepto el 1, porque el 1 es el valor que anula este denominador. ¿Vale? Acordaos de eso. Bien, entonces esta es una posible asíntota vertical. Calculábamos los límites laterales cuando nos acercamos a ese valor por la izquierda y por la derecha. Entonces, límite lateral por la izquierda de esto de aquí. Recordad que lo que buscábamos era el signo. O sea, yo ya sé que esto me va a dar o infinito o menos infinito, pero lo que no sé es el signo. Entonces, si me acerco a 1 por la izquierda, el valor que tengo que pensar sería, pues por ejemplo, 0,9, ¿vale? Si este denominador, o sea, si la x vale 0,9, mi denominador me va a dar negativo y mi numerador me va a dar positivo, porque es un valor al cuadrado, que siempre va a ser positivo, más 2, con lo cual esto va a ser positivo entre negativo, por lo tanto me va a dar negativo y entonces será menos infinito. Y ahora sí calculo el límite por la derecha de esa función. Lo que ocurre es, en esta ocasión, que por ejemplo si nuestra x vale 1,1, ahora el denominador va a ser positivo. Por lo tanto, esto va a ser más infinito. Entonces, ¿qué se tenía que cumplir para que esto fuera una asíntota vertical? Pues que el límite, cuando me acerco a este punto, me diera o más o menos infinito. Me da tanto más como menos infinito según me acerque por un lado o por otro. Esto significa, ¿no?, que cuando yo dibuje la gráfica, en el 1 es donde va a estar mi asíntota. Cuando me acerque por la izquierda se va a ir a menos infinito, o sea que va a hacer una cosa así. Y cuando me acerque por la derecha se va a ir a más infinito, entonces va a hacer una cosa así. ¿Vale? O sea, esa es la idea. Ahora, ¿cuál sería la asíntota horizontal? Si es que tiene, claro.
asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales lo único que teníamos que hacer era calcular los límites infinitos. Perdón, los límites en el infinito, ¿no? Entonces teníamos simplemente que coger y hacer, ¿vale? Pues el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado más 2 entre x menos 1. Esto es una indeterminación infinito entre infinito, pero recordad que lo que hacíamos era quedarnos con los términos principales, simplificar, o sea que me queda x, entonces bueno, esto así haciéndolo rápido ya me da más infinito. Para que esto fuera una asíntota horizontal me tenía que dar un número, entonces de momento esto no tiene asíntotas horizontales. Y si ahora calculamos la de menos infinito, o sea el límite cuando x tiende a menos infinito, me va a dar exactamente lo mismo, es decir, repito los pasos y en esta ocasión me da menos infinito. Tampoco me da un número, entonces no tiene asíntotas horizontales. Tengo que comprobar las oblicuas, porque no significa que no tenga, claro. Así, si me hubiera salido alguna horizontal, ya sé que no tengo que comprobar las oblicuas, pero si no me salen horizontales, tengo que ver si tiene oblicuas. Entonces ahora vemos las asíntotas oblicuas. Vale, vamos a probar el atajo, porque así os explico, o bueno, os recordamos cómo era eso de hacer la división de polinomios. El atajo, teníamos que hacer esto de aquí, ¿vale? Lo que os decía, tenemos que hacer la división, nos saldrá un cociente, un resto, entonces expresamos esa división de polinomios de esta manera. Si el cociente nos sale un polinomio de grado 1, ya vamos bien. Si luego resulta que el resto entre el divisor, el límite, cuando lo calculamos en el infinito, nos da 0, pues entonces ya tenemos directamente la ecuación de nuestra asíntota oblicua, que era el resultado que nos había dado del cociente. Así que lo primero que tengo que hacer es dividir estas dos funciones. Quiero decir, dividir x al cuadrado más 2 entre x menos 1. Vale, entonces por el atajo, primero tengo que hacer este cociente, x al cuadrado más 2 entre x menos 1. Como estoy dividiendo entre un binomio que es de grado 1, puedo hacerlo por Ruffini. Entonces vamos a ver primero cómo se hace por Ruffini. Nunca me acuerdo si es una f y dos n's o dos f's y una n, creo que es así. Por Ruffini sería, colocamos los coeficientes de nuestro numerador, que en este caso son 1, 0 y 2. Y ahora en la caja colocamos esto de aquí, como si hubiéramos factorizado y x menos 1 fuera un factor. Entonces voy a dividir entre 1, porque es el menos 1 cambiado de signo. Vale, hacemos esa división. Lo estoy copiando bien, ¿verdad? X al cuadrado más 2. Sí, vale. Hacemos esa división. Nos queda así. Entonces, esto es nuestro cociente, ¿vale? O sea, son los coeficientes de nuestro cociente. Y esto es nuestro resto. Vale, por lo tanto, nuestro cociente es x más 1 y nuestro resto es 3. Nuestro cociente entonces es x más 1 y nuestro resto es 3, lo expresamos de esta manera, 3 entre x menos 1. ¿Cómo hubiera sido la división de la otra manera? Es decir, cuando no nos coincide que tenemos que dividir entre un binomio que es de grado 1, ¿cómo hacemos una división de polinomios? Pues x al cuadrado más 2 entre x menos 1, teníamos que pensar por qué hay que multiplicar a x menos 1 para que al restar se nos vaya el x al cuadrado. En este caso es por x. Nos queda aquí x al cuadrado menos x. Vamos a restar esto, se nos va esto de aquí, nos queda x y bajamos el más 2.
Esto lo podemos dividir porque tienen el mismo grado, x más 2 y x menos 1. En este caso lo multiplico por 1 para que se me vayan al restar. Entonces aquí me queda 3, que es nuestro resto. Este es el cociente y este es el resto. Lógicamente me sale lo mismo que por Ruffini, si no en algo había metido la pata. Bien, ahora tenemos esto de aquí, que es lo que buscábamos. Tenemos que identificar cuál es nuestro cociente, que es este. Resulta que es un polinomio de grado 1. Por lo tanto, como esto es un polinomio de grado 1, vamos bien. Y ahora teníamos que comprobar si este límite, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, nos da 0. Y resulta que ese límite ya tienda a más infinito o a menos infinito. Ya por abreviar lo voy a hacer así, ¿vale? En un 2 en 1. Como el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, resulta que esto me va a dar 0 siempre. O sea, me va a quedar siempre o 3 entre más infinito o 3 entre menos infinito. En cualquier caso, eso me da 0. Por lo tanto, como se cumple esto de aquí y esto de aquí, ¿qué ocurre? Que mi asíntota oblicua ya la tengo directamente y es igual, oblicua, es igual a el cociente que me había quedado, es decir, a x más 1. Vale, vamos a hacer ahora el g de la manera normal. Entonces, este g era el siguiente. Ya por vagancia y por no copiarlo. Vale, asíntota vertical. Bueno, o asíntotas verticales, mejor dicho. Es una función racional, entonces tengo que ver cuáles son los puntos que no pertenecen al dominio, que son aquellos que anulan a mi denominador. Entonces, vale, voy a hacer primero aquí el dominio. Para eso tengo que coger este x al cuadrado más 5x e igualarlo a 0. Entonces sacamos una x factor común y ya obtenemos que las raíces de ese denominador son 0 y menos 5. Por lo tanto, el dominio de nuestra función es todo R excepto 0 y menos 5. Perdón, al revés. Menos 5 y 0. Bien, tengo entonces dos posibles asíntotas verticales. Vamos a calcular primero qué pasa cuando nuestra x es menos 5 y después veremos cuando nuestra x es 0. Calculamos el límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda de nuestra función. Cuando nos acercamos a menos 5 por la izquierda, por ejemplo, hay que pensar en el menos 5,1. El signo en el numerador va a ser, vamos a ver, 3x al cuadrado, eso es positivo, más x, eso va a ser negativo, pero va a ser mayor 3x al cuadrado, entonces el numerador nos queda positivo y el denominador nos queda x al cuadrado es positivo y más 5 por x, eso va a valer negativo, pero va a ser más pequeño siempre que x al cuadrado, porque, bueno, lo podéis probar, ¿vale? Pero esto al cuadrado siempre va a ser mayor que 5 por menos 5,1, porque este es más pequeño que menos 5,1. Total, que me queda
positivo entre positivo, entonces es más infinito. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el límite por la derecha. Menos 5 por la derecha. Vale, ahora por ejemplo tenemos que pensar en menos 4,9. Nuestro numerador va a seguir siendo positivo y ahora nuestro denominador va a ser negativo, porque en esta ocasión esto, 5x, va a ser mayor que x al cuadrado. Por tanto, menos infinito. Así que tenemos una asíntota vertical por la izquierda que se va a más infinito. O sea, va a tener esta pinta. Cuando nos acercamos a menos 5, por la izquierda se va a más infinito y por la derecha se nos va a menos infinito. Una cosa así. Me olvidé de representarlas, luego lo hacemos con el Symbolab, que además es que esto me está quedando muy largo. Hacemos entonces los límites laterales de 0. Cuando tiende a 0 por la izquierda, voy a intentar abreviar un poco. A 0 por la izquierda pensamos en menos 0,1. Arriba nos queda, a ver, arriba os queda negativo, porque resulta que menos 0,1 al cuadrado es 0,01. Esto por 3 es muy pequeño. Sí, arriba nos queda negativo y abajo nos queda algo positivo, pero que es muy pequeñito. Aquí abajo nos queda negativo también. Entonces, más infinito. Y cuando nos acercamos a 0 por la derecha, por ejemplo, pensamos en el 0,1. Ahora, arriba vamos a seguir teniendo algo negativo y abajo va a ser algo positivo, pues a menos infinito. Así que cuando nos acercamos a 0 por la izquierda nos vamos a más infinito, por tanto va a ser una cosa así. Y por la derecha nos vamos a menos infinito, pues va a ser una cosa así. Lo comprobamos. Asíntotas verticales listas. Ahora vamos a por las asíntotas horizontales. Teníamos que hacer los límites cuando tiende a más y a menos infinito de esta función. 3x al cuadrado, pues el límite cuando x tiende a más infinito de 3x al cuadrado más x menos 1 entre x al cuadrado más 5x. Esto ya por abreviar, como vemos que los grados son iguales, sabemos que va a ser el cociente de los coeficientes y que nos va a dar 3. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de dicha función nos va a dar exactamente lo mismo, 3 también. Por lo tanto, igual a 3 es la asíntota horizontal. Y por aquí teníamos que, por aquí teníamos que x igual a menos 5 y que x igual a 0 son asíntotas verticales.
Genial, entonces 2 asíntotas verticales, una horizontal. Las oblicuas no las hay que comprobar porque si tiene horizontal no tiene oblicua. Y por aquí habíamos encontrado, no lo puse, pero aquí tenía una asíntota vertical que era en x igual a 1. Y después la oblicua que era igual a x más 1. Bien, vamos a comprobarlas antes de hacer los de las asíntotas oblicuas. Que, madre mía, este vídeo es larguísimo, pero bueno. Vamos a ver. La primera es igual al cociente de x al cuadrado más 2 entre x menos 1. Bueno, ya sabéis el típico anuncio porque esta es la versión gratuita. Aquí tenemos la primera. Nos había salido una asíntota vertical en x igual a 1 y una asíntota oblicua que es igual a x más 1. ¿Cómo podemos comprobar si esa ecuación está bien? Pues o sacando un par de puntos y comprobándolo, y además también a ojo cuando nuestra x vale 0, es decir, el punto de corte con el eje vertical es en el 1 y sí que cuadra. Esta es una y la otra es 3x al cuadrado más x menos 1 y después abajo tenemos x al cuadrado más 5x, pues más 5x. Y nos debería haber salido que era, a ver, 2 asíntotas verticales y una horizontal. Pues ahí tenemos las 2 asíntotas verticales y la horizontal. Bueno, estoy pensando que como ya hicimos un ejemplo con la asíntota oblicua y creo que bastante completo y ya llevo mucho de vídeo, el ejercicio 45 os queda propuesto entero. Pues directamente luego os lo subo resueltos en el vídeo del martes. ¿De acuerdo? Entonces este lo dejamos por aquí. Practicad, cuidaos mucho y quedaos en casa.